La semana pasada dedicamos una parte importante de las informaciones a este tema que tiene que ver con lo publicado por el diario israelí The Marker, que reveló la existencia de un arbitraje secreto entre dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Ansbacher, en el cual se sostiene, en este documento al que tuvo acceso The Marker, se sostiene que estos dos empresarios israelíes invirtieron, es la palabra, invirtieron de manera conjunta 25 millones de dólares en quien fuera presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto que pues detonó una circunstancia que llevó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a decir que se abría una carpeta de investigación con motivo de esto que se publicó en este diario israelí. Estamos hablando de este arbitraje secreto en el que se sostiene que invirtieron esta cantidad entre los años 2012 y 2018. Y bueno, algunos han utilizado la palabra soborno, aquí se utiliza la palabra invirtieron en Peña Nieto. Y bueno, hizo esto también, además de que el fiscal general de la República dijera que se abre carpeta de investigación al respecto, llevó al expresidente Peña Nieto a subir un mensaje en su cuenta de X después de una entrevista a Radio Fórmula en donde ha negado categóricamente todo lo que se plantea en esta investigación del periodista Gur Meguido, que pues reveló información muy importante, porque al final de cuentas se trata de un arbitraje, se trata de un arbitraje en donde se expone que se invirtió esta cantidad y que se repartieron a México, es un poco la expresión que utiliza el periodista israelí, para hablar de cómo se distribuyeron las carteras para obtener contratos diversos, como los obtuvieron, como hemos podido a lo largo de los años también conocer y demostrar con documentos, con información muy relevante que hemos publicado en Aristegui Noticias. Y bueno, pues aquí hay que decir que Ansbacher fue la figura central en lo que corresponde a la venta de el hardware, del software Pegasus, esta venta al gobierno de Peña Nieto a través de la empresa israelí NSO. Y esta empresa que pues le ha vendido a México y a muchas partes del mundo este Pegasus, con el que se ha pues espiado a periodistas, a opositores, a defensores de derechos humanos, a una infinidad de personas en el mundo, y que hay mucha evidencia, incluso judicial, respecto al uso y abuso de Pegasus en el mundo. Y México, tristemente, es el país que aparece siempre como el lugar en donde más víctimas, más información existe de este abuso de Pegasus para propósitos indebidos. Y bueno, al final de cuentas estamos hablando de un tema muy relevante. Estamos hablando de un tema que nos llevó a republicar una investigación que pudimos hacer gracias a una persona a quien le agradecimos en su momento la semana pasada ampliamente, una persona que cuando se dio a conocer por primera vez en México que varias personas habíamos sido espiadas con Pegasus, cuando se dio a conocer y se documentó tal asunto, esta persona nos envió informaciones relevantes bajo el seudónimo de Cazador de Cazadores. Cazador de Cazadores nos fue entregando información muy importante sobre una red de empresas bajo el nombre de KBH, una suerte de corporativo, digámoslo así, un nombre que conjuntaba a una gran cantidad de empresas relacionadas con un empresario israelí que es uno de estos dos que están en litigio hoy en Israel, alegándose entre ellos lo que hicieron o no con esa inversión hecha con Peña Nieto. Bueno, uno de estos dos empresarios, Uri Emanuel Ansbacher Vendrama, es la persona que está relacionada con esta red de empresas que a lo largo de los años hizo negocios de todo tipo, además de vender Pegasus. Cazador de Cazadores nos entregó al paso del tiempo cerca de 20,000 documentos muy relevantes que nuestro equipo de investigaciones especiales fue revisando a lo largo del tiempo y nos permitió publicar varias cuestiones y varios asuntos relevantes con el tema. Un reportaje especial que republicamos precisamente con toda la información corroborada por nuestro equipo de investigaciones especiales
y que, bueno, pues al final después vimos también que en su momento el titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, expuso en el sexenio pasado un conjunto de informaciones que empataban perfectamente con lo que nosotros habíamos publicado en su momento. Todo esto lo digo como un contexto general porque tuvimos oportunidad de conversar con Cazador de Cazadores, quien, además de entregarnos toda esta información, en su momento decidió colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso Pegasus, siendo la periodista Aristegui la víctima reconocida judicialmente como parte de este proceso. Cazador de Cazadores decidió colaborar con las autoridades de la Fiscalía General de la República y lo ha hecho a lo largo de estos años y ha entregado a la Fiscalía General de la República información muy valiosa, así como la entregó a los periodistas para ser publicada. Asimismo, se entregó formalmente a la Fiscalía precisamente para hacer las investigaciones correspondientes en torno a esta red de empresas y en torno al uso ilícito de Pegasus en México. Recordamos, por supuesto, a Cazador de Cazadores, que se convirtió en Zeus, así se le conoce, y este dato ya pues ha sido público, se le conoce en la investigación de la Fiscalía como Zeus, y pues es la misma persona. Cazador de Cazadores y Zeus es la misma persona que ha colaborado y contribuido con los periodistas y con la Fiscalía para el caso Pegasus y la red de empresas relacionadas con el señor Uri Emanuel Ansbacher Vendrama, uno de los dos empresarios que está litigando en Israel, esto que involucra, entre otras cosas, lo que afirman hubo, la inversión de $25 millones, que es una cantidad, bueno, dicho así, una cantidad que podría parecer pequeña en función de los contratos que a lo largo de los años estos empresarios han tenido en México con el gobierno de Peña Nieto. Le aprecio mucho a Cazador de Cazadores, que así le llamaré, que esté en el estudio de Aristegui Noticias esta mañana aquí, pues para hablar de todo esto, para hablar de qué opina de lo que se publicó en Israel, de qué le parece lo que está significando este litigio ahora en tribunales de estos dos empresarios israelíes en relación a los negocios que hicieron en México. Cazador, gracias por estar aquí y bienvenido a este programa. Hola, muy buenos días, Carmen. Gracias por tu presencia. Pues te agradecemos toda tu colaboración para que hayamos podido a lo largo de los años tener todo este conjunto de reportes y de investigaciones especiales. Y te apreciamos también que hayas colaborado o que estés colaborando con la Fiscalía. ¿Qué te dice esta nueva información? Nueva porque nos estamos enterando que hubo un arbitraje secreto que dejó de serlo, con 3 rabinos que trataron de reconciliar estas dos personas y que ahora están en tribunales. ¿Qué te dice, Cazador, todo esto? Bueno, parecería pues irrisoria de acuerdo a la facturación que tenían estas empresas de manera anual. $25 millones es una bicoca para ellos. Yo creo que es algo más personal, porque tanto Samuel Abishai Aria como Uri Ansbacher se conocieron, y bueno, quien tenía la mayoría de los contactos, ¿sí? Porque ella ha trabajado con varios gobernadores, y sobre todo gente dentro del gobierno federal, pues era Samuel Abishai, ¿no? Entonces, cuando Uri Ansbacher llega a México, pues prácticamente él es un exsoldado israelí que trabajó en la unidad 8200, que es la unidad de élite del gobierno israelí, ¿no? Es por encima del Mossad. Entonces, aquí la situación es que, sabiendo tanto de seguridad, ¿no?, y de ciberespionaje, ¿no?, fue una parte fundamental para Samuel Abishai, ¿no?, que era como
como la otra parte que complementaba su trabajo. Samuel Abishai prácticamente era un experto también en la parte aeronáutica. Igual Uri Ansbacher, porque él, pues la unidad 8200 es precisamente del cuerpo de élite de aviación israelí. Entonces, él tenía conocimientos perfectamente de lo que consumía México, ¿no? En materia primero de aviación y después de ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ellos emparentaron porque al final es algo muy complejo. La prima de Samuel Abishai, Elisheva, se casó con Uri Ansbacher, ¿no? Entonces, esto a mí se me hace un lío increíble, ¿no? Porque pues prácticamente por $25 millones, pues parece una tontería cuando el grupo KBH Applied Technology Group, que dirigía Uri Ansbacher, facturaba al gobierno mexicano, al gobierno federal, $5,000 millones anuales. Entonces, si sacamos la proporción, 25 millones es algo que creo que es muy poco dinero porque están peleando. Y pues además también la ley israelita asume también una parte religiosa. Entonces, al parecer es como un pecado, ¿no? Haber defraudado a uno mismo de su comunidad. Y creo que creo que eso es lo que más está pegando en este litigio comercial, y creo que se van a desenlazar muchas cosas, ¿no? Porque Uri Emanuel Ansbacher ha negado categóricamente que él no participó en ningún negocio gubernamental, ¿no? Así ya lo dijo ante algunos periodistas estadounidenses. Creo que a ti no te ha dado la cara, ¿no? Porque sabe el problema que ocasionó. Lo importante es que en el juicio, que el único, creo que fue el primer litigio que se generó en este caso en algún país por ciberespionaje, ¿no? Y creo que ese lo hiciste tú, ¿no? Armaste toda una defensa, ¿no? Para defenderte de esa parte terrible que fue el ciberespionaje que has sufrido. Y creo que en ese juicio lo más importante es que se logró acreditar que hay un espionaje a la carta, pero que ese espionaje también fue realizado por un particular, en donde no mediaba ninguna orden judicial, donde se violentaban todos los derechos, ¿no? Donde no existía ninguna legalidad. Y precisamente las leyes israelíes castigan todo esto, ¿no? Porque no va de acorde, ¿no? La corrupción no va acorde con sus leyes. Cazador, detente en la parte que tiene que ver con lo que tú pudiste obtener. Al final de cuentas, tú trabajaste ahí y tú decidiste en algún punto, será bueno que lo cuentes tú mismo, hacerte de este volumen de información que nos habla de esa red de empresas relacionadas con los contratos de esta, de este conjunto de empresas con el gobierno mexicano. ¿Por qué no te detienes en lo que tú viste, supiste y decidiste revelar? Bueno, en primera instancia es algo muy complejo. Por eso fue tal cantidad de información, ¿no? Para poder acreditar fehacientemente cada uno de sus procederes, ¿no? La actuación que han tenido durante todo este tiempo. Fue muy difícil porque es difícil ligar, y a nosotros nos ha costado trabajo. Siguió trabajando aquí en este lugar. Es mucho trabajo. Me imagino ustedes el trabajo que han desarrollado, que ha sido extraordinario. Y que
al final creo que hay una administración plagada de mentiras, ¿no? Una administración de Enrique Peña Nieto, donde a mí me consta que el señor Uri Ansbacher le decía patrón, ¿no? Porque cuando llegaba a estar reportándole alguna situación, paraba todo, ¿no? Y decía, tengo que hablar con el patrón, ¿no? Y se refería a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, tenía línea directa con Enrique Peña Nieto. De hecho, él le gustaba presumir que en su escritorio, ¿no? En su escritorio tenía una fotografía abrazando a Peña Nieto, ¿no? Y viéndose como en una forma de complicidad, ¿no? Entonces, a él le gustaba mucho presumir eso, ¿no? Porque sentía que su lobbying, ¿no? Era muy alto. Y bueno, toda la gente de su comunidad pues lo respetaba por eso, porque sabían que tenía acceso directo, ¿no? a las altas esferas del gobierno mexicano. A mí me cuesta mucho a veces explicar por qué el entramado de empresas pues no tienen correlación. La única correlación que tienen es que se han hecho a través de testaferros, ¿no? Y con estos testaferros puedes vincular, ¿no? Las operaciones que realizó cada una de las empresas. De lo contrario, no tienes ningún hilo conductor en donde encontrarlos. Además, que KBH Applied Technology Group, ¿no? No existe como grupo, pero sí habían unas letras en la entrada del edificio que así lo señalaba, aunque no existiera, ¿no? Entonces, esta situación de testaferros, ¿perdón? ¿En Ejército Nacional? Exactamente. En Ejército Nacional, tenía las letras y ustedes lo han publicado, ¿no? Sí, de KBH. se podía ver las letras KBH. Pero no existía, para efectos legales, ¿no? No existía un acta constitutiva con KBH Applied Technology Group. Lo que sí habían era KBH Aviator, KBH de diferentes formas, pero no como un grupo, ¿no? Entonces, bueno, esto a Uri le permitió hacer defraudación fiscal, ¿no? Hacer muchas situaciones, ¿no? que ellos hacen comúnmente, como la contabilidad Tuachi, ¿no? Que es una contabilidad especial en donde pues, prácticamente trata de evadir, ¿no? el impuesto en todas las empresas con las que participaba en el gobierno mexicano. Cazador, tú has colaborado con la Fiscalía, tú estuviste en el juicio oral que se realizó, bueno, que sigue abierto, pero que llevó en algún punto a la cárcel a un colaborador de Uri Ansbacher, que bueno, pues fue acusado de ser alguien que habría pues cometido espionaje en mi contra y que habría pues en todo caso que poner su responsabilidad. Y al final de cuentas la Fiscalía General de la República logró demostrar sí que hubo espionaje, logró demostrar sí que la periodista había sido espiada, pero no logró demostrar que esa persona en específico había sido quien espiara a esta periodista en específico. Y el juicio pues se cerró con la absolución de este personaje que colaboró con Ansbacher y que ese es el punto en el que estamos. Vamos a ver si la Fiscalía General de la República hace algún tipo de impugnación a esa resolución. Ese es el punto en el que estamos. Bueno, entiendo que también hay una falta de cadena de custodia, ¿no? Creo que fue el argumento, ¿no? Al general. Pues sí, lamentablemente sucedió eso y pues sí me reservo mis comentarios. Te quedas ahí, bueno, pero tuviste la experiencia de exponer judicialmente lo que la justicia evaluó al final de cuentas. Sí,
se señaló lo que se tenía que señalar, se mostró y se demostró, ¿no? Que lo que se tenía que demostrar, ¿no? Primeramente la intervención, ¿no? Que hubo una intervención y que también, bueno, estaba ligada esa intervención a una serie de intervenciones que existían a través del gobierno mexicano, ¿sí? Que muy inteligentemente lo hacía a través de una empresa particular, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la situación con esta empresa, ¿no? Que pues fue la que se demostró que hizo la intervención para no implicar a organismos o instituciones como el CISEN, ¿no? Como Gobernación, como la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, de hecho yo tengo un mensaje en donde me comenta el director general que borraron toda la información porque me está pidiendo información cuando yo ya había salido de esa empresa. Me está pidiendo información y yo le comento que pues usted la tiene, ¿no? Dice, no, porque el CISEN nos pidió que borráramos todo. Y bueno, esa es una implicación grave, ¿no? de lo que sucedía. Aquí la situación es que cuando NSO Group vende una licencia, ¿no? Para poder explotar el software de Pegasus, tiene que pasar a través de un sistema de exportaciones por el Ministerio de Defensa israelí, ¿sí? Entonces, el sistema lo enlazan triangulando primero con NSO Group, pero con un bypass del gobierno israelí. Y después a la empresa, que en este caso era KBH Applied Technology Group, y esta a su vez se triangula con la institución a la que le vendieron el software. Entonces, para tener una redundancia completa, técnicamente tenían información en Israel y en México. Entonces, toda esa información circulaba a través de sus servidores, ¿no? Y esos servidores estaban triangulados directamente con el gobierno israelí. Entonces, el gobierno mexicano sabía perfectamente que toda la información pasaba por el gobierno israelí, que incluso hasta puede ser una traición a la patria, ¿no? Permitir ese tipo de información sensible de instituciones como el CISEN, como la Secretaría de Gobernación, como la Policía Federal, como la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? El Ejército. Es muy grave la situación. Lo que pasa es que no hemos podido mencionarla porque pues a veces se tienen que diseminar las cosas poco a poco para que tengan una claridad, ¿no? Y contundencia total. Estamos frente a un asunto que pues involucra muchas cosas, involucra el uso de Pegasus per se, que es muy grave lo que ha ocurrido en México, lo que se ha podido mostrar y demostrar, incluso con el juicio que acaba de tener lugar entre Meta y WhatsApp en contra de NSO. En ese juicio en Estados Unidos se presentaron pruebas diversas y en esas pruebas diversas se puede observar cómo la mayor cantidad de víctimas que fueron exhibidas en el juicio, pues fueron mexicanas, por hablar de ese solo juicio reciente en los Estados Unidos que ha ganado Meta contra NSO. Sí, y creo que NSO ha tenido una estrategia incluso corporativa, ¿no? De fusionarse y moverse y de esta manera, de alguna manera, enmascarar todas las operaciones que tienen, ¿no? No dudo que existan 10 empresas que hacen lo mismo que NSO Group y que sean del mismo grupo, ¿no? No lo dudo porque es el modus operandi, ¿no? Es el modus operandi de todas las empresas israelíes, ¿no? Que saben cómo quitarse la marca
gubernamental, quitarse la marca legal, quitarse la marca financiera, la marca fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el modo como opera Uri Ansbacher, ¿no? Entonces es bastante siniestra la forma en que realizan una serie de operaciones, ¿no? En donde incluso tienen testaferros que son sus choferes, son la gente de su servicio doméstico, Como los dueños de las empresas. Exactamente. O sea, a ellos los ponen como prestanombres y por 5,000 pesos o menos, ¿no? Los hacen firmar y no saben la carga que se quedaron ellos, ¿no? Porque al final, pues legalmente ellos son quienes asumen esa responsabilidad, siendo que al final Uri Ansbacher decía que no había generado ninguna operación con el gobierno mexicano, pero efectivamente sí, espero que tú lo tengas pronto, ¿no? Bueno, tenemos lo que tenemos, que son las informaciones obtenidas de los casi 20,000 documentos que nos compartiste, que después se fueron corroborando, que fueron verificándose cada una de las cuestiones, dentro de las cuales, déjame detener aquí, Cazador, dentro de los más de 20,000 documentos revisados por este equipo de trabajo de periodistas, estaba un asunto que acabó siendo una gran prueba de espionaje, que es el espionaje al doctor Manuel Mondragón y Calva. Esto que al final tú lo obtuviste de cierta manera y que llegó a nuestro poder gracias a que nos diste el volumen completo de información. Sí, esa fue la parte final, el último eslabón, ¿no? Que fue muy importante. Para esa información, pues bueno, ya hice la parte de la declaración como se generó, ¿no? Fue de manera circunstancial, ¿no? Que logró obtener esa información. Pero esa es la información que deja ver que a través e indirectamente el gobierno mexicano realizaba espionaje. No a través de sus agencias de inteligencia, sino a través de una empresa israelí por la cual pasaba toda la información al gobierno israelí. Pero no sabemos si era en lugar de o además de. Además de. Creo que sí. Creo que ese sería lo correcto, ¿no? Además de, porque la legislación, incluso israelí, no permite la exportación de ese tipo de ciberarmas, ¿no? Porque son muy poderosas, ¿no? O sea, y Pegasus no fue el único que vendieron, ¿no? O sea, ahí había otro tipo de softwares que son muy especializados, ¿no? Incluso el mismo software de lo que es la cúpula de hierro, ¿no? Que es la defensa aérea, ¿no? Israelí, también lo venden, ¿no? Cazador, dime una cosa, ¿qué piensas de hacia dónde puede dirigirse una investigación como la que anuncia la Fiscalía General de la República? Es decir, estamos frente a un nuevo elemento muy poderoso, que es que estos dos empresarios están en litigio en Israel, que han declarado lo que han declarado en este arbitraje que era secreto y que deja de serlo gracias a la publicación israelí. ¿Qué tipo de investigación piensas debería ocurrir a partir de la información disponible ya en México y de lo que pueda, si es que Israel colabora, cosa que se ve difícil, enviar a Israel para corroborar lo que ya se publicó por parte del periodista israelí? Bueno, pues existe un tratado de libre comercio con Israel. Entonces, en la parte de cooperación está obligado, ¿no?, a cooperar. Eso es algo que legalmente lo pueden hacer. No lo ha hecho con el caso de Tomás Herón de Lucio. Bueno, hay sus excepciones, pero podemos darnos cuenta, ¿no?, la complicidad, ¿no?, de quien no quiere aportar la información. Porque de manera legal, en el Tratado de Libre Comercio existe un apartado de cooperación. Entonces debería de haber una cooperación al respecto. Sin embargo, si no se deja ver, bueno, toda la información que están aportando ellos, ¿no?, debería de servir como prueba plena también aquí en México.
Y muchas veces se jactó Uri Ansbacher diciendo que él no había realizado operaciones en México, ¿no? Pues bueno, la forma como operaba en Panamá tenía empresas también. Y hay una empresa en particular en donde él participa como presidente y administrador o administrador. Y esta empresa se llama Ingeniería Aplicada Internacional S.A., en la cual, en su acta constitutiva, él funge. Entonces, le vendió a la Policía Federal durante mucho tiempo servicios de aviación, esta empresa, por lo cual sí hubo, con ella sí hubo participación de Uri Ansbacher directamente, no en todas las empresas fantasmas que generó, que ese fue como el gran descubrimiento del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces, sí hubo esa operación. Entonces, sí hay una forma de comprobarlo. Porque pidiendo información al gobierno de Panamá, que estaría obligado a dar esas actas constitutivas, ¿no? Y revisando las operaciones que tuvo en 2014, específicamente, esta empresa con Policía Federal. Entonces, si se acredita con eso, que este señor tuvo operaciones en México. Que lo ha negado rotundamente, ¿no? Y eso es terrible, porque del dicho al hecho, pues... Sí, y se han hecho investigaciones muy fuertes para hablar de pues tú usaste la palabra testaferros, ¿no? Es decir, la estructuración de las empresas quedó bastante acreditada en la investigación que pudimos aquí presentar. Eso también le corresponde a la autoridad, en todo caso, esclarecer el tipo de empresas que hicieron negocios con el gobierno mexicano y cómo fueron esos contratos. Sí, porque hay más de 20 empresas que hicieron negocio. Entonces, pues sí te comento que anualmente él facturaba 5,000 millones de pesos durante 6 años. O sea, son 30,000 millones de pesos, de los cuales él presumía que tenía una ganancia del 25%. Entonces, en cada contrato. Porque todos esos contratos estaban sobrevaluados, ¿no? O sea, obviamente había un incremento muy sustancial, ¿no? De esto, precisamente por el halo de corrupción que existía, ¿no? ¿Por qué, me preguntarán seguramente las personas que te están escuchando, por qué una persona como tú, que colaboró en estas empresas con el empresario israelí que ahora está en Israel, pues en este litigio con el otro empresario, ¿por qué decidiste hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? Primera, por ética, primeramente. Segundo, porque vi que habían vulnerado a muchas personas, ¿no? Y dentro de ellas yo fui una de las personas que fue vulnerada, ¿no? Y porque me parece que tratar de solapar o permitir que continuemos con una nula privacidad en este país y en general en el mundo, ¿no? Es terrible, porque atenta contra nuestra personalidad. Es muy difícil saber que vives en una pecera, ¿no? Donde no hay paredes, donde todo es transparente y que ya no tienes ninguna privacidad, ¿no? Yo creo que la única privacidad que puedes tener es mental, ¿no? Porque en redes, en un dispositivo, en tu casa, o sea, todo eso se puede filtrar y puede ser vulnerable. Entonces, creo que es una época terrible
la que estamos viviendo en cuanto a la privacidad, ¿no?, de los seres humanos, en cuanto al hecho del manejo de la información, porque la tecnología no es mala, o sea, nosotros somos antiéticos como seres humanos y la aplicamos de mala forma. Cazador, pues estamos frente a este nuevo momento, es una nueva circunstancia producto de lo que se reveló en Israel hace pocos días y veremos en qué se traduce la investigación de la Fiscalía, cómo continúa el proceso abierto judicial para el caso Pegasus y pues aquí es Pegasus per se como esta herramienta intrusiva que se ha utilizado y masivamente en México, me atrevo a decirlo, y el tema de los negocios en torno a algo que, según lo que dice el arbitraje, pues vino precedido de una inversión, dicen en el arbitraje, a Peña Nieto. Este es un elemento, es un ingrediente que se podría haber sospechado, pero hay un ingrediente nuevo, importante, poderoso, que es este. Bueno, en 2014... su chofer, ¿no?, que también es socio de esta empresa que te estoy comentando, de nombre Héctor Silva Picasso. Y ¿Es su chofer? Él era su chofer. Y su asistente, que era Jimena Benítez García, ¿no?, que también era parte del acta constitutiva de esta empresa que se llama Ingeniería Aplicada Internacional S.A. en Panamá. Bueno, hubo un suceso como el tercer o cuarto trimestre del año 2014, creo que fue en septiembre, si mal no recuerdo. Héctor Silva Picasso presumía que había llevado a la Secretaría de Gobernación cita en Abraham González, ¿no?, 100 millones de pesos. ¿Te lo dijo a ti? Sí, y traía una camioneta blindada que utilizaban beige, como color dorado o como color beige, ¿no?, que era blindada, y yo vi como metían como 10, 12 cajas de huevo a la camioneta. Y me llamó la atención. Y entonces le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, voy a dejar documentos. Refiriéndose a lo que eran documentos, para ellos era dinero, no en efectivo. Y dejó 100 millones en efectivo en la Secretaría de Gobernación. ¿En qué fecha? En septiembre del 2014. No recuerdo bien la fecha, pero fue antes del 15. Eso sí recuerdo. Fue antes del 15 de septiembre porque, pues bueno, estaban apuradas por las fiestas, ¿no? Las fiestas de septiembre, ¿no? Entonces, en esas fiestas patrias llegó la camioneta a Gobernación y entonces Uri se le ocurrió decir que teníamos asegurado todo el 2014 y el 2015 de operaciones, ¿no?, que no iba a correr a nadie. Y a mí me llamó mucho la atención porque estaba ligado a la situación de lo que había transportado Héctor Silva Picasso, ¿no?, que era su personal de confianza, al igual que Jimena Benítez García. Aquí uno de los elementos más delicados y graves de lo que tú estás planteando, Cazador, tiene que ver con el hecho de que pongámoslo en términos de investigación, se pudo haber espiado a personas. El planteamiento es a petición de Peña Nieto directamente con su proveedor de Pegasus para que el proveedor de Pegasus hiciera las infecciones de teléfonos, no con las licencias compradas, que se compraron millones de pesos en licencias para las instancias de gobierno, el Ejército, el CISEN, la Procuraduría,
Vamos a ver qué ocurrió con ese uso de Pegasus con estas instituciones, pero aquí lo que tú estás planteando y has planteado a lo largo de los años, porque tú no acabas de salir, tú estás aquí ahora porque te hemos invitado y has aceptado, pero tu colaboración informativa ha sido muy importante por los últimos años. Aquí estaríamos frente a este asunto que tú planteas, es desde las instalaciones del proveedor de Pegasus en México, se realizaban espionajes a petición del gobierno mexicano encabezado por Peña Nieto, de personas específicas. ¿Para qué? ¿Para no usar la licencia oficial o porque las usaban de otra manera, las licencias oficiales de Pegasus? Es una interpretación lo que aquí estamos haciendo respecto a por qué lo habrían hecho. Bueno, creo que es más bien por la parte de clandestinidad. Uh-huh. Sí. Por la parte de legalidad, ¿no? Para saltarse toda esa parte de que hubiera la emisión de una orden por parte de un juez, ¿no? Competente, ¿no? Para que pudieran hacer una intervención. Era un negocio de Uri Ansbacher realizar esas intervenciones, porque se realizaban en efectivo. Y al no haber una forma, ¿no? de electrónica en donde deje una huella o algo, era la forma más fácil de obtener dinero por parte de Uri Ansbacher y no tenía rastreabilidad. Entonces optaba por realizar esas intervenciones de manera directa y en sus empresas. Como te comenté hace un momento, NSO Group y KBH Applied Technology Group daban la redundancia, es decir, la misma base de datos que tenía NSO Group de México, la tenía KBH Applied Technology Group, porque generaban con ello la redundancia, ¿no? De los sistemas. El hecho de que si se caía la base de datos de alguna institución, por ejemplo PGR, ¿no? En ese tiempo, si se les caía PGR, ¿no? Su equipo de telemática inmediatamente switchaba, ¿no? De sus servidores de producción que estaban en Israel a sus servidores de contingencia, que eran los que estaban en KBH Applied Technology Group. Y cuando se les llegaba a caer el sistema al CISEN, se switchaba a la parte de Ejército Nacional, ¿no? Donde estaba KBH Applied Technology Group, y de ahí en lo que resolvían cualquier situación, mantenían el servicio con KBH. Entonces, técnicamente, ¿cómo crees que pudieron mantener y hacerlo por fuera, ¿no? Tenían todo el esquema, tenían toda la información, tenían todo el acceso directamente. Ellos eran el representante en ese grupo en México. ¿Y cómo es que se hacía el espionaje desde ahí, según la versión que nos estás dando? ¿Quién lo hacía? ¿Cómo se hacía? ¿De qué manera? Yo ya señalé a quién lo hacía. Y mostré ante un juez la forma en que se hacía. Incluso hice esquemas y diagramas de cómo es el sistema, ¿no? Y bueno, esa era la situación. ¿Para qué entraba esta persona al sistema? Si había una restricción, debería de haberse dado el servicio a través de NSO Group, no triangulando con una empresa mexicana. Se vendía a gobierno, supuestamente. Pues no se vendió a un gobierno. Se le vendió a un proveedor mexicano que terciarizaba con un gobierno.
Entonces El ahí proveedor está no era el hilo. mexicano, era israelí. El proveedor, exactamente. O sea, Es que dijiste mexicano. Proveedor mexicano, bueno, proveedor en México. el proveedor en México, bueno, NSO Group no se pudo constituir porque Uri también lo trató de hacer muchas veces, pero no se puede constituir, ¿no? Como NSO Group México. Sin embargo, bueno, se dio con Mecale y con otras empresas la forma en que pudieron comercializarlo. Pero el deber ser era NSO Group directamente con la Secretaría de Gobernación. ¿Estás de acuerdo? O NSO Group directamente con Sedena. O NSO Group directamente con la Secretaría de Marina o Policía Federal o quien fuera. Porque todos ellos tuvieron PGR, ¿no? Todos tuvieron ese software. Entonces debió haberse hecho directamente con cada uno de ellos. Sin embargo, se sorteó con una empresa mexicana, se trianguló y esta información la tenía NSO Group, el gobierno israelí y las empresas de Uriansbacher. Cazador de cazadores, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana en este espacio, en este estudio. ¿Con qué te despides? ¿Qué idea quieres dejarle al público que te está escuchando, que está siguiendo esta narración que has hecho? Bueno, en este momento de la historia, cuando tenemos estos nuevos elementos a la mesa, como lo que está ocurriendo en Israel y la investigación del periodista en Israel, que nos revela lo que nos revela este arbitraje y pues pleito, digámoslo así, entre los dos empresarios que no sabemos en qué va a terminar. ¿Con qué te despides? Con que tenemos que tener una capacidad crítica, los ciudadanos, los mexicanos, con que tenemos que luchar por todas las prerrogativas que teníamos, ¿no? Como ciudadanos, como individuos, que no dejemos que nos cuarten la privacidad, ¿no? Que no dejemos que nos pisen, ¿no? Las autoridades. Y que creo que más que nada esa es mi forma de ver la situación, en donde nosotros cada vez estamos más vulnerables y que no relajemos en eso, ¿no? Que no nos relajemos en eso y tampoco en la ciberseguridad. Recuerden que nos puede afectar. Todos tenemos un dispositivo y tenemos la información en nuestra palma de la mano. Y quien tiene un smartphone o cualquier dispositivo está propenso a que sea vulnerado, ¿no? Su seguridad. Y recordemos que nuestra seguridad está en esos dispositivos y que debemos de cuidar mucho la forma en que entregamos información a nivel público, ¿no? Y otra que los gobiernos no sigan saliéndose con la suya de que, aprovechando el poder del Estado, políticos generen pues esta vulneración a la gente, ¿no? Eso es lo que creo que me gustaría que concluir en esa parte, y que muchos que se han dicho o que han negado categóricamente, porque parece la farsa más grande, ¿no? que pueda haber, y la salida rápida de un político decir lo niego categóricamente, pues se van a ver involucrados en esta trama, ¿no? Como el secretario de Gobernación, ¿no? Como el presidente y como muchos otros funcionarios que fueron partícipes, ¿no? De un halo de corrupción terrible y que genera un latrocinio para nuestro país. Eso es lo que culminaría. Muchas gracias. A ti, cazador de cazadores, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias por su presencia y bueno, pues seguiremos hablando del tema. Por lo pronto queda ahí la interrogante abierta de qué tipo de investigación sucederá
en la Fiscalía General de República del doctor Gertz Manero, una vez que ha dicho que se abre esa carpeta de investigación a raíz de lo dicho o publicado por el diario The Market en Israel. Así que bueno, de esto seguiremos hablando y por lo pronto gracias a Cazador de Cazadores por estar aquí para usted esta mañana.